14. Está usted escuchando Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas, que son principios que vienen a traerte un mensaje de esperanza, de vida eterna, de salvación y de fe. Son principios que Jesús de Nazaret, Yeshua, su nombre en hebreo, nos vino a dar con el único propósito de conocer al Padre, al Dios eterno. Mi nombre es Edgar Salazar y como dices, Delfis, bueno, si nos están escuchando en Estados Unidos, en Paraguay, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, se pueden poner en contacto. Buenos días primero, Edgar, antes que nada. Ahora sí que entré como el burro que... No. Espero no escuche mi mamá el programa porque me va a dar unos jalones de orejas. Pero bueno, buenos días antes que nada. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Delfis de Salazar y pues se puede poner en contacto si usted está en Estados Unidos, en otros países que también nos escuchan, gracias a Dios, o está aquí en nuestra hermosísima en nuestro hermosísimo México, nos puede contactar por medio de Facebook. Búsquenos como Principios de Verdad, entra a nuestra página y no se olvide darle me gusta. También lo puede hacer por correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail o bueno, un WhatsApp al 618-2330, ya estaba dando el mío. 612-118-2330. Así es, literalmente al alcance de su mano. Y bueno, déjeme decirle que como todos los sábados... Edgar, no, mi mamá sí nos va a dar un jalón de orejas. Un delicioso café de café. Yo sin saludar y tú, qué bárbaro. Te pusiste colorada. Es que, digo, ¿quién no sorba su café cuando está caliente y con este aroma de café exquisito? Yo por eso lo hago, pero a distancia tuya. Y hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Hoy vamos a hablar qué son las promesas de Dios. ¿Y por qué Dios hace promesas? ¿Cuál es el motivo de sus promesas para la vida del ser humano? Y obviamente el ser humano que ha creído en Dios. Porque el primer paso, mire, déjeme decirle, usted que me escucha debe de creer algo que es cierto. Dios tomó forma de hombre. Y tomó forma de hombre y se encarnó en Jesús de Nazaret, o en Yeshua el Mesías, y dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, y tomando forma de hombre se humilló a tal punto de que, siendo el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, vino como hombre a servir a la humanidad. Y no solo eso, sino que nos mostró al Padre. Jesús de Nazaret nos mostró al Dios, al Padre, y dice: el que me recibe a mí, recibe al Padre, y el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y después de predicar durante 3 años el Evangelio, va a la cruz y toma mi lugar y tu lugar para morir en esa cruz y derramar su preciosa sangre, por la cual tú y yo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es decir, Él toma tu lugar, sube a esa cruz y nuestros pecados son colocados en Él. Siendo Él santo, fue en contra de su naturaleza santa porque nunca cometió pecado, pero nuestros pecados le fueron contados. Y por nuestros pecados fue a la cruz, derrama su sangre y al tercer día resucita lleno de gloria, de poder, de majestad, y asciende, y hoy está sentado vivo a la diestra de Dios Padre con forma de hombre. Y cuando tú crees esta verdad absoluta, pasa algo extraordinario en tu corazón, y lo que sucede es que tu corazón es transformado y empieza a tener un corazón, y hablo de una mentalidad, no hablo de ese corazón, ese músculo que tenemos, sino esa mentalidad dura de piedra que no nos permite conocer a Dios ni hacer lo que a Dios le agrada, es transformada para hacer las cosas que a Dios agrada. Y cuando estamos en ese punto empezamos a descubrir las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son maravillosas y tienen un objetivo en la vida del ser humano. Vamos rápidamente a leer el libro de Josué. Josué era un guerrero de Dios. Y cuando Josué era ya un anciano, cuando tenía una edad tan avanzada, casi como la de Delfis,
Era un chicuelo entonces. Cuando Josué ya era un anciano, realmente Delfis es muy joven, lo dije bromeando, ya estaba él decidido y sabía que ya iba a morir. Y entonces llama a todos los ancianos y junta a todos los consejeros de Israel y les dice estas palabras. Josué 23:14 dice: yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Y aquí, Delfi, yo veo cosas extraordinarias. Número uno, que les está diciendo que tienen que reconocer en su corazón y en su alma que se han cumplido todas. Me encanta porque no dice algunas, dice se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor prometió. Es decir, que todas las promesas de nuestro amado Señor Todopoderoso son promesas de bien, son buenas. Y luego dice, ni una sola, a ver, diga conmigo en su casa, sí, también en el carro, Señor, ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Y yo me acuerdo de cuando yo tenía a mis hijos más pequeños, me decían, oye papá, llévame al cine. Sí, hijo, te prometo que te voy a llevar al cine. Y pasaba algo y no los llevaba. Oye papá, prométeme que me vas a llevar al malecón. Sí, hijo, te voy a llevar al malecón. Y pasaba algo y por X motivo no los llevaba. Oye papá, prométeme que me vas a regalar esos tenis padrísimos. Sí, hijo, te prometo que te los voy a regalar. Y pasaba algo y les compraba otros. ¿Qué sucede? Que después de un tiempo, pues yo les decía, sí, hijo, te lo prometo. Ajá, sí, ajá, sí, papá, ajá. Entonces ya desde ahí decidiste mejor no prometer. Entonces ya no prometo. Pero fíjate aquí, Delfis, el ejemplo es que las promesas tienen fuerza y validez según el que las promete. Claro. Fíjate, Edgar, que en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? O sea, es el único en el que podemos confiar que verdaderamente puede cumplir sus promesas y ha de cumplir sus promesas. Así es, por eso te digo, entonces las promesas tienen fuerza y validez de según quien las cumple. Así en este caso, si son promesas de Dios, quien no miente, que no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta de lo que ha dicho que va a hacer, pues es una garantía de que todas y cada una de sus promesas serán cumplidas. Y las promesas tienen la fuerza y la validez según del que promete. Como decías tú, ¿no? Pues muchos prometen y no cumplen. Y prometen a veces cosas imposibles de cumplir. Pero en Timoteo 1:2, acompáñeme conmigo, subráyelo, por favor, tome su Biblia y subraye este versículo tan maravilloso que dice, sostenidos por la esperanza. Guarde esa palabra en su corazón. Sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. Y ahora, a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dios, que no miente, la fuerza y la validez de sus promesas son tan valiosas, porque Él es un Dios vivo y verdadero que no miente. Segunda de Pedro 1:3, esto también subráyelo por favor en su Biblia, anótelo en su corazón. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿El divino poder de quién? De nuestro amado Señor. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí vamos a detenernos. Esto es bien importante. Es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es decir, el conocimiento de Jesús de Nazaret, el conocimiento de Yeshua, que es un nombre en hebreo, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Y cómo podemos tener este conocimiento? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Jesús mismo nos dice que la palabra, la Biblia, que es inspirada por Dios, es la que nos da testimonio de Él. Y la única manera de que usted y yo alcancemos el conocimiento de Dios es conocer a Jesús de Nazaret, porque recuerde que Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y para conocer a Jesús de Nazaret es únicamente por medio de su palabra. Y luego seguimos leyendo en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No, mira, esta palabra concupiscencia no es una mala palabra. Concupiscencia significa el pecado que hay en el hombre y ese deseo natural del hombre por inclinarse a hacer las cosas malas. La palabra de Dios dice que solamente hemos hallado una cosa, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Esa es nuestra concupiscencia. Pero fíjate, Delfis, que me encanta aquí, 2 de Pedro 1:4 dice, preciosas y grandísimas promesas. Esta palabra preciosas me recuerda una promesa maravillosa que está en 1 de Pedro 1:18, que es la preciosa sangre de Cristo. Vea usted el nivel de las promesas de Dios. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, es decir, por el pecado de Adán y Eva, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo y todo aquel que ha creído en la palabra de Dios, en el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido rescatados no con cualquier cosa, no con cualquier, perdón por la expresión, tontería como el oro y la plata. No, con la sangre preciosa de Cristo, algo que es incorruptible. Por eso dice preciosas y grandísimas promesas en 2 de Pedro 1:4, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que por medio de las promesas de nuestro amado Señor, somos partícipes. ¿Qué quiere decir partícipes? Que adquirimos y somos parte de la naturaleza divina de Dios. Esto nos indica que las promesas de Dios son sobrenaturales. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nos dice que derramó su amor en nuestro corazón, es una promesa. Y gracias a ese amor nosotros podemos amar y perdonar. Y esa es una naturaleza de Dios, amar y perdonar. Se escucha bien bonito, Edgar, y dices, y lo es. wow, sí, lo es maravilloso, no es bonito nada más. Pero realmente a veces nos cuesta trabajo creerlo. Porque, o sea, yo puedo lograr eso. De veras, así como soy yo, con tantos defectos, con todo lo que traigo, puedo lograr a obtener eso, y definitivamente se necesita la fe. Claro, y vamos a hablar de, estas son los objetivos de las promesas, porque déjeme decirle que hay más de 33,000 promesas en la Biblia. Wow. O sea, no Imagínate. Nos va a alcanzar la vida para entenderlas, pero sí para verlas, porque si Él promete, Él lo cumple. Imagínese, ¿quién le había hecho a usted tantas promesas en la vida con la certeza de que le van a cumplir? Nadie, definitivamente nadie. Y entonces, más que el Señor, ¿no? Más que Él. Y entonces estas promesas de Dios son sobrenaturales. Porque estas promesas, imagínate, la promesa de la vida eterna es sobrenatural. Amar a tus enemigos, bendecir al que te maldice, esto lo puedes hacer porque Él prometió derramar su amor en tu corazón. Y Él lo hace en el momento en que tú crees en Él y recibes a Cristo como tu Señor. En ese momento su amor es derramado sobre ti y adquieres esta naturaleza que es de Dios y no del hombre. Porque dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Mira, vamos rápidamente a 1 de Pedro 1:22. Dice,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y acuérdate que Cristo es la verdad, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Wow, esto es precioso. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Esto es una palabra de Dios maravillosa. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es eterna. Y somos nacidos de nuevos. Por eso la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Porque Jesús le decía a Nicodemo, es que no me entiendes. No es nacer en la carne, porque lo que nace de la carne es algo corruptible. Es nacer del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es incorruptible. ¿Cuántas veces, Edgar, yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho, si yo volviera a nacer de nuevo, haría las cosas diferentes, porque me arrepiento de esto? Es una oportunidad, volver a nacer para una vida eterna en el Señor, de verdad te da una oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Todas, porque Él las hace nuevas. Y mire, no es como un carro que lo chocan y lo lleva usted a la agencia o al carrocero y lo dejan como nuevo, que lo arreglan. No, este es una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No te dieron un talcazo y una carroceada y una pintada, no, eres nuevo. Estamos hablando del espíritu, ¿verdad, Edgar? Porque pues ya el cuerpo ya se queda así. Pues claro, ¿no? El espíritu, ¿no? Pero también nuestras actitudes y nuestra manera de pensar y de vivir. Que realmente renacemos en el Señor. No, mire, no nada más nos da una tuneada, no, nos hace nuevos. Nada más que quedamos en este cuerpo, y Edgar, y aún así también nos tunea el Señor en el cuerpo, porque a veces cuando conoces al Señor te dicen, oye, ¿qué te hiciste? Como que te ves más joven, algo te pasó. Y transforma tu cara así también, transforma todo. Y mira, habíamos leído primera de Pedro 1:23 que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuándo? Para siempre, es eterna. Las promesas, hemos estado viendo que las preciosas y grandísimas promesas de Dios son para que por medio de ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? La santidad. Dice, sean santos porque Dios es santo. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? El amor, el perdón, la justicia, la paz, la vida, la verdadera vida, la sanidad, la restauración, la fuerza, la protección. Cada vez que usted vea en la palabra de Dios el yo soy, está hablando de su naturaleza divina. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es parte de su naturaleza. Él es el camino, verdad, de rectitud. Él es la verdad, porque solo hay verdad en Él. Y Él es la vida eterna, es su naturaleza. Cuando Jehová Dios, Padre eterno, dice en Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová tu sanador, es decir, que sanador es parte de su naturaleza. Y nosotros por medio de sus promesas alcanzamos y ser partícipes de su naturaleza divina. Ahora bien, las promesas deben creerse. Las promesas debemos entrar al conocimiento de Dios por medio de su palabra, y mientras leemos su palabra, la fe viene de inmediato. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso leíamos en versículos anteriores, mediante el conocimiento. Y este conocimiento nos va a dar fe. Necesitamos fe. Necesitamos reflexionar cada día en la palabra de Dios, meditar en ella en todo momento. Necesitamos dejar que la palabra de Dios quede marcada en tu corazón y en mi corazón como un sello y que produzca vida en ti, verdadera vida eterna. Y bueno, la fe es indispensable. La fe nos permite creer en Dios y sus promesas. La fe nos permite agradar a Dios.
La fe determina nuestras acciones y la fe produce paciencia. Por eso dice Hebreos 11:1 que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción, esa esperanza y esa seguridad de lo que se espera y de lo que no se ve. Y es necesaria la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué la fe determina nuestras acciones? Mateo 17:20, Jesús es muy claro y dice, por vuestra poca fe, les está diciendo a sus discípulos, y continúa diciendo, porque de cierto les digo, que si tuvieras fe, subraya esto, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. ¿Qué nos está hablando? Las acciones. Si Dios a ti te dice, en tu vida, conforme a su palabra, sin sacar de contexto la escritura, ¿verdad? Es algo que va a suceder y si tú le crees, va a definir tus acciones, tus decisiones y tu determinación. Y la prueba de la fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es necesaria también para obtener las promesas de Dios. Es indispensable para poder tener las promesas de Dios. Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no lo que te dé tu gana, es la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Necesitamos fe, necesitamos paciencia y déjame decirte que la fe y la paciencia van agarradas de la mano y necesitamos tener esperanza. Si tú no tienes esperanza en tu vida, no puedes tener fe. La esperanza es el motor de la fe. Sin esperanza, la fe no puede trabajar. Lo que te mantiene en la fe es la esperanza de las promesas que Dios ha dado. La esperanza de la vida eterna nos mantiene en fe en las promesas de Dios. La paciencia, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los conflictos, nos mantiene en esa fe, porque debemos de ser pacientes. Mira, Delfis, hay promesas inmediatas y hay promesas que llevan un proceso. Una promesa inmediata, si tú crees, eres salvo. Es inmediato. Cuando tú crees en Jesús como tu Salvador y en su sacrificio y que Él pagó el precio y que tomó tu lugar, de inmediato viene la salvación a tu vida, porque es una promesa. Pero hay promesas que llevan un proceso. Abraham tuvo la promesa de un hijo y pasó tiempo. Entonces hay promesas que llevan un proceso y hay promesas que son inmediatas. Y cuando lleva proceso, no debemos de perder la paciencia, ni la fe, ni la esperanza. Ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿no, Edgar? En esas promesas que pues no tardan, porque la Biblia dice que muchos las tienen por tardanza, pero que lleva ese proceso y ese tiempo. Así es, lleva un proceso. Está la promesa de Dios al pueblo de Israel y Josué les dice, Dios cumplió cada una de sus promesas, pero estuvieron 40 años en el desierto. Hubo un proceso, pero Dios cumplió la promesa. Y sabes, si fue ahí, por ejemplo, fue por la dureza de su corazón. Entonces Dios trabaja muchas veces en esa promesa que nos ha dado. Dios va trabajando y moldeando nuestro carácter y va alineando como todas las cosas para llegar a ese fin. Así es, y mire, ya prácticamente, tristemente tenemos que concluir este programa. Es un tema amplio, pero déjeme leerle Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús de Nazaret, de Yeshua el Mesías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Esa es la designación que le dan a Jesús de Nazaret, Isaías. Él es quien dio las promesas, este príncipe de paz, el verbo hecho carne. Él nos ama lo suficiente para tratar con cada corazón
y para tratar con las actitudes que nos llevan a tropezar en nuestro caminar, sea orgullo, sea vanidad, sea lo que sea, cualquier cosa que estorba. Él trata con nosotros y por su gracia nos ayuda a superar esos obstáculos. Y tú que me escuchas, te quiero preguntar si tú conoces a ese príncipe de paz del que te hablo, el Salvador al que amo y al que sirvo. ¿Realmente lo conoces? Él te conoce y te ama, y si tú quieres conocerlo y descubrir que no es distante, que Él no es alejado, que Él no es frío, mira, déjame decirte que Él es cercano. Él te limpia, Él te levanta, Él te ayuda, y tú vas a descubrir por qué es el príncipe de paz. A pesar de cualquier tormenta, de cualquier circunstancia, Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado Padre Celestial, esta mañana toca cada uno de los corazones. Envía tu Espíritu Santo a que los ojos del Espíritu sean abiertos, los oídos sean destapados y que podamos ver y descubrir cada una de tus promesas, creer, mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra paciencia en ti, los ojos puestos en Cristo. Transforma nuestras vidas y que podamos reconocer cada mañana que Jesús es nuestro Señor. Amén. Así sea, amén. Y dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será dado por añadidura. Si es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, vivamos en esa santidad a los que somos llamados, y en verdad, Edgar, que todo nos será, todas esas más de 30,000 promesas nos serán dadas por añadidura. Y bueno, pues nos despedimos. Si usted desea contactarse con nosotros, lo puede hacer al teléfono 612-118-2330. En verdad estamos esperando sus mensajes. Si desea verdaderamente conocer del Señor, estamos para servirle. Así es, y bueno, mira, tal vez tú estás pasando por el proceso de empezar a confiar en Dios. No te rindas nunca, no te rindas. Y todos necesitamos a otras personas, así que queremos ayudarte. Queremos ser tus compañeros en esta lucha, así que dinos qué te sucede para orar contigo y ponte en contacto con nosotros, como dijo Delfis. Y bueno, mi nombre es Edgar Salazar. Gracias, Delfis. Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, por el favor de su atención, y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Gracias a Daligar en los controles técnicos. Que Dios le bendiga.